La expresión "el corazón del Islam" alude a la tradición mística sufí, cuando el islamismo se convirtió en un imperio en los siglos IX y X, fue quedando progresivamente en manos de los juristas, que se ocupaban de destilar la sabiduría del Corán, del Hadiz también y de la Sunna en códigos legales de la Sharia, el sistema que estructuraría esa sociedad. El sufismo fue una reacción contra este árido legalismo, una defensa del amor por encima de los juristas. Sus ceremonias suelen ser alegres, incluyen canciones y danzas, y a muchos musulmanes ortodoxos les parecen sospechosas. No obstante, lo cual, el sufismo, sigue siendo una corriente importante de la tradición islámica. Las raíces del sufismo se encuentran en el siglo VIII, una época en la que el imperio islámico expandía sus territorios y su poder, volviéndose más mundano. Algunos musulmanes rechazaban el lujo y la prosperidad de la élite dirigente a consecuencia de la expansión. Estos disidentes, los sufís, temían que su fe se convirtiera en una religión de Estado y que este proceso supusiera la corrupción del mensaje de Alá al profeta y a cada musulmán. Los sufís defendían un retorno a la vida sencilla, donde todos los musulmanes fueran iguales y se toleraran las diferencias en vez de proscribirlas por ley. Los seguidores del modelo de vida ascético sufí se distinguían por las toscas prendas de lana que vestían, y de hecho se dice que su nombre procede de la palabra árabe suf, que significa lana. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, del corazón del Islam, el verdadero sentido interior del Islam, que mucho de esto se ha ido politizando. Vamos a escuchar nuestro intro, les agradezco mucho el tiempo, les mando un abrazo a la gente de Colombia, que por cierto, anoche me di la oportunidad de ver la película más reciente de Disney que se llama Encanto, y pues mucho de esa cultura colombiana se viene reflejada ahí y me recuerdo mucho a todos mis amigos colombianos. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes, hasta allá, hasta esa región que nos escuchan muchas personas también, por cierto. Y pues siendo hoy martes 18 de enero, un abrazo muy fuerte a todas las demás personas que están ahí con nosotros día a día acompañándonos. Y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El sufismo tiene una concepción de la fe contemplativa y también en tanto monarcal, asociada al retiro material o mental de este mundo. Además, nos recomienda abandonar tanto las ambiciones personales como el propio yo para llevar una vida tranquila espiritual interior que permita a cada creyente purificar su corazón y unirse con Alá. Los sufís se organizan de acuerdo con una estructura de grupos u órdenes de maestros y discípulos. Antes de morir, el maestro escoge a su sucesor entre estos discípulos. La mayoría de los maestros reivindica alguna relación o un vínculo consanguíneo con el profeta Mahoma, y a menudo a través de su yerno Ali. Uno de los grupos sufís más numerosos, el de los Naqshbanditas,
Se considera, sin embargo, sucesor del primer califa Abu Bakr. Los sufís se reunían en la Zawiya, los lugares de aprendizaje y concentración, donde rezaban y meditaban con la ayuda de ejercicios de respiración acompasada, de ayuno, de vigilia y de cantos para estimular esa conexión con Dios. Tales rituales y prácticas tardaron poco en suscitar las críticas de otros musulmanes, la mayoría en este caso. El uso de música, poesía y danza que solían servir para introducir la elevación espiritual o incluso el estado de trance, se consideraban ajenos al islamismo. También se criticaba el relato de milagros y de fenómenos mágicos. Aún se critica. Cuando el maestro sufí Hussein al-Mansur afirmó en el año 922 que un buen musulmán podía hacer la halt con el espíritu sin acudir a la mezquita materialmente, lo ejecutaron por apóstata. Pero a pesar de todos los resquemores, la tradición sufí sigue siendo una de las más importantes del islamismo, y sus concepciones se siguen apreciando y respetando. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas y para mandarles un abrazo muy específico a la gente de Colombia, como les dije en el primer bloque, porque hay mucha gente que nos está escuchando allá en Colombia también, y un abrazo muy fuerte allá en la capital, en Bogotá, también al departamento del Valle de Cauca, en Antioquia, un lugar precioso, en Cundinamarca, en Nariño, en el norte de Santander, en el departamento de Santander, en el departamento de Magdalena, en Bocayá, en Bolívar, en Atlántico, en Caleta, en Colima, en el departamento de César, en Córdoba, en Cauca, en Risaralda, en Huila, en Meta, en Sucre, en Caldas. Todos esos lugares son donde se toman el tiempo para descargarnos y pues me hacen el día cada vez que me llegan mensajitos de esa zona, y sobre todo quizás ahora porque ando un poquito más sensible por lo de la película que me gustó mucho, y sus tradiciones, sus formas de vivir, su acentito, incluso sus vestuarios que tienen allá, toda esa magia que pues en este caso de las películas de Disney se toman el tiempo para poder describir y dejar ahí los detalles, pues me recordó mucho esa región. Vamos a la pausa y recuerden que nos pueden seguir en Crónica Lunares de Sun en Facebook, en Instagram y en YouTube del mismo nombre, del mismo modo, Crónica Lunares de Sun, y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio. Vamos a la pausa y continuamos. Abu Hamid al-Ghazali, al que a veces se apoda el Santo Tomás de Aquino del Islam, fue un experto en leyes islámicas. En el año 1095 sufrió una crisis. Más tarde explicó que la razón de la crisis era que había descubierto que sabía mucho sobre Dios, pero no conocía a Dios. Para resolverlo, abrazó la práctica del sufismo, que en el año 1105 expuso en El Renacimiento de las Ciencias Religiosas, posiblemente el libro más leído entre los islámicos después del Corán y el Hadís. Al-Ghazali intentó unir la vida exterior e interior, enmarcando la ley de la Sharia en los valores éticos y espirituales del Islam. Se indicaba a los lectores del libro ejercicios espirituales como el dhikr, el canto de los nombres divinos, para agudizar la conciencia divina. No obstante, algunos sufís rechazan la idea de que las iluminaciones místicas puedan poner por escrito y sostienen que hacerlo es desvirtuarlas.
periodo comprendido entre los siglos XIII y XIV fue una época, por decirlo de algún modo, dorada entre el sufismo. Una época en la que se convirtió en un movimiento auténticamente popular. Surgieron muchas órdenes nuevas. Jalal al-Din Rumi, conocido también como Melbala de Konya, fundó la de los derviches goribanos, que giraban en torno a sí mismo al son de la música para alcanzar las esferas celestes. Según Rumi, esta era la forma del islamismo o de entrega a Alá que se consideraba más pura. Sin embargo, posteriormente la tradición sufí sufrió la represión. Los colonizadores europeos que tomaron los territorios musulmanes recelaban particularmente de los sufís. También Kemal Atatürk, el fundador de la moderna Turquía en el siglo XX, los persiguió. Aunque su éxito en esa persecución fue pasajero. La mayoría de los miembros sunníes que formaban parte de la élite gobernante mantienen estrechos vínculos con las órdenes sufís y los grandes santuarios sufís siguen siendo centros de peregrinaje. Por ejemplo, en Bagdad, Almer, en la India, en Sylhet, en Bangladesh y en Konya, en Turquía. Tradicionalmente, el sufismo reconocía a las mujeres una mayor libertad para liderar o dedicarse a una actividad intelectual que ninguna otra corriente del Islam. Rabia al-Abdallah fue una de las maestras del sufismo temprano. Predicaba que debía amarse a Alá libre y voluntariamente, no por temor, para evitar los castigos por cumplir la regia o desobedecer las leyes. Cuando era una niña, a su padre se le apareció Mahoma en sueños e identificó a la hija como escogida. Pero cuando la hambruna asoló su ciudad natal de Basora, fue vendida como esclava. Sin embargo, cuando su dueño escuchó sus meditaciones estáticas, la liberó diciéndole que a partir de entonces él sería su esclavo. Vivió la mayor parte de su vida en el desierto iraní. No tuvo posesiones, rechazó varias propuestas de matrimonio y atrajo a muchos discípulos, a quienes enseñaba la importancia de la integridad y la autocrítica. Se la suele considerar como una fundadora del misticismo del amor, en el que el estado de éxtasis espiritual se identifica con el amor puro a Dios. El neosufismo fue otro movimiento de la reforma islamista que surgió en el siglo XIX y prosperó particularmente entre los musulmanes del norte de África. Algunos líderes marroquíes como Ahmad bin Idris, que querían convencer a sus compatriotas de que debían ser mejores musulmanes, sentían que la tradición era demasiado legalista y se encontraba divorciada de la vida cotidiana de la región. Ibn Idris rechazaba la autoridad de cualquier musulmán que no fuera el profeta e instaba a sus oyentes a reflexionar y a meditar sobre la vida ejemplar de Mahoma al margen de la tradición. La vida de Mahoma ofrecía el ejemplo de una existencia ética y justa en esta sociedad. El movimiento Sanusiaya, que forma parte del neosufismo, sigue siendo la principal corriente en Libia, y otros líderes sufís, como el argelino Emid Abdel Kadel, fueron célebres por la